Pero ahora de repente con estos no, con estos que se dicen cristianos, no sucede así. Se dedican a perseguirlo y con saña. Pues mirad, ya os digo, hay distintas teorías y todos más o menos sabemos el porqué, ¿no? Pero hay una que a mí me llama especialmente la atención, y es que un cristiano, la Iglesia, por naturaleza suele ser incómoda. Pensad que si uno vive su fe con alegría, sin que nos convirtamos en una especie de inquisidores, cuidado, que vaya yo condenando al personal. Pero si yo vivo mi fe con alegría, si la parroquia, la comunidad cristiana vive su fe con alegría, eso no pasa desapercibido. Eso provoca, y a veces la forma de provocar es que te incomoda. Nuestros queridos políticos de derecha o de izquierda vivirían muy bien, se levantarían todas las mañanas más tranquilos si no existiese una cosa que se llama conferencia episcopal. Porque claro, de vez en cuando esa cosa que se llama conferencia episcopal, bueno, perdonad la expresión, viene a meterles las cabras en el corral y a decirles, miren, ustedes no son nadie para decidir sobre el derecho a la vida, o para decidir sobre cosas que no es su tarea, no es su ámbito. Claro, estarían más contentos si no existiese. Pues mirad, la vida de la Iglesia, la vida del cristiano, tiene que ser, pues eso, verdadero querigma, verdadero anuncio. ¿Se ve? Bien, pues mirad, os he dicho que íbamos a comentar algo sobre la catequesis de infancia, sobre la catequesis de niños. Entiendo pues que algunos estáis pues, en ese ámbito de catequesis de infancia, a lo mejor otros estáis de jóvenes, o otros estáis de adultos. Pero vamos a intentar ver cómo esa catequesis sencilla, tan del Señor, todas son del Señor, ¿no? Pero en la experiencia de un niño hay una gran cercanía con respecto al Señor, ¿no? Vamos a intentar ver qué nos puede enseñar esa catequesis para la misma infancia, pero para todos esos ámbitos en los cuales pues, el Señor nos ha llamado, ya sea de adultos, de jóvenes, o de prematrimoniales o prebautismales, de lo que queráis. Pero claro, esto lo podríamos hacer de la siguiente manera. Podríamos dar aquí unas pinceladas pues, de qué es la psicología del niño, de cuál es la psicología religiosa del niño. Podríamos decir también una palabra de cómo se vive la infancia o cómo respetamos la infancia en esta sociedad en la que vivimos. Ahora nos va a salir un poco eso, pero no vamos a hacerlo. Eso sería la forma clásica de hacer estas cosas. Vamos a dar dos pasos. Primero, vamos a descubrir que en la revelación de Jesucristo el misterio de la infancia tiene un significado y muy profundo. Lo hemos escuchado hace poco, ¿no? Acoger a un niño como este, acoger el reino de Dios, ¿sí? Y además lo dice, acoger a este niño, es acogerme a mí, viene a decir el Señor, prácticamente. Luego, la infancia nos puede enseñar a nosotros y mucho, para luego decir cuáles son las claves de la catequesis de infancia, de la catequesis. Primer paso, por tanto. Acoger a este niño. Ya, con facilidad, lo propio de nuestra sociedad, lo propio de nuestro mundo, con respecto a la fe o con respecto a la Iglesia, vendría a ser este mensaje. Decir, no. Mire, usted crea lo que usted quiera, como si cree en Jesucristo y se pasa 4 horas todas las mañanas de exposición del Santísimo, como si cree en la bruja Lola, porque ponga usted el canal y su vida depende de lo que diga la bruja, usted crea lo que quiera, pero guárdeselo en lo privado, ¿eh? Se lo guarda usted para sí, no trate de ser talibán, sea tolerante, por favor, y no trate de imponer, ni muchísimo menos, vaya usted a decir nada de que la sociedad tenga que iluminarse por sus principios. Guárdeselo para sí, que le ayude en su vida privada, en su vida íntima, y luego busquemos pues, puntos de unión, puntos de interconexión. Eso a veces se nos mete dentro, como un mal espíritu, dentro de la Iglesia. ¿Y cómo se mete eso dentro de nosotros, cristianos? Pues porque vamos privatizando la fe, haciendo la fe un mero sentimiento, y eso me lleva a que yo me hago una fe o una religiosidad a la carta. Es decir, yo escojo lo que a mí me gusta, yo me hago mi idea de lo que ha de ser una vida cristiana, y claro, como yo me he hecho esa idea
como yo me he fabricado esta religión a la carta, pues esta religión a la carta, esta idea de religiosidad, pues, hombre, en principio es poco exigente, porque tampoco hay que ruñarse en estas cosas, ¿no? Va a justificar mi vida, ¿verdad? Va a ser pura justificación, pues, de mi tibieza, de mi mediocridad, tal vez, de mi poca esperanza, de mi poca ilusión por crecer como cristiano, y va a ser algo que va a estar ahí, ¿no? Para que de vez en cuando, como decía al principio, pues aflore. Hombre, claro, llega Semana Santa y yo me conmuevo, mire, que yo soy devoto del Cristo tal, y el Cristo tal, cuando viene para mí, parece que me está hablando. Eso luego se diluye, pues claro, los sentimientos son como una hoja en otoño, ¿verdad? Que mueve el viento. Hoy estoy aquí, mañana estoy aquí. Ahora sí, difícilmente. Cuando dice acoger a este niño, primera clave, la fe a Jesucristo hay que acogerlo con todas las consecuencias. Y será un proceso, como, si queréis, como el de él y Juan el Bautista, que uno va creciendo y yo voy aminorando, me voy empequeñeciendo en una clave de humildad, en una clave, como escucharemos en las lecturas de este domingo, de servicio a la fe y de servicio al prójimo, al hermano. Luego, yo no soy nadie para hacer una religiosidad a la carta, yo no soy nadie para coger solo lo que me guste, sino que tengo que coger la fe íntegramente. Me gusta repetir esto mucho, una fe que es profesada, celebrada, vivida y orada. Pero mirad, en esto de la infancia, quien mejor que nadie entiende las cosas son los santos, ¿vale? Y los santos son los que mejor que nadie pueden hacernos así la interpretación de la Escritura. Que mejor que nadie ha hablado de la infancia espiritual es Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. Y ella nos invita a que si uno contempla el mundo de un niño, la infancia, nos demos cuenta que un niño ante todo hace fundamentalmente tres cosas. Aparte de romper los muebles, sí, pintaros el sofá con rotulador, pero aparte de eso, un niño hace tres cosas, según toda esa enseñanza de Santa Teresita sobre la infancia espiritual, que lo propone a nosotros como un camino. ¿Cuáles son las cosas que hace un niño? Lo propio de un niño es dormir, máxime si es recién nacido, duerme, luego pasan los años y va durmiendo menos, ¿verdad? Y van pasando los años y todavía duermes menos. Lo propio es dormir, jugar, ¿sí? Y otra que a veces nos podría pasar desapercibida, pero que normalmente suele ser muy importante, contemplar. Los niños a veces son puros ojos, ¿no? Están captando todo lo que hacen, no pasa nada desapercibido. ¿Qué nos puede enseñar la infancia a nosotros, tal y como la entiende Santa Teresita? Primero, dormir. Hay un momento en el Evangelio en el que el Señor allí, con toda la turbulencia, ¿verdad?, sigue dormido, hasta que ya los apóstoles lo despiertan, ¿no? Y ya entonces calma la tempestad. Pues mirad, la fe en nuestras vidas, en vuestra vida, en la mía, a veces Jesucristo es como un niño dormido. Claro, si el niño está dormido, conviene que yo no lo moleste, que lo deje descansar, que lo deje dormir. Y si acaso, conviene que espere a que se despierte. La fe tiene mucho de eso, de que yo no puedo esperar resultados inmediatos, de que puede que pase en mi vida por experiencias en las cuales parece que acudo al Señor, le pido algo que es legítimo y el Señor está dormido y no me responde o no me soluciona, como dicen en mi pueblo, no me averigua el problema, porque es como un niño dormido. Por eso el camino de la fe, y por eso acompañar en el camino de la fe, y esa es vuestra tarea, es hacer ver a la persona que normalmente la lógica del reino de Dios no es la lógica del mundo. Y que porque no es la lógica del mundo, a veces uno tiene que pasar por la experiencia de que mi oración parece que no es escuchada, de que el Señor parece que está dormido y yo estoy en medio de toda esta turbulencia, en medio de todos estos problemas, y que yo, pues mire, ahora no veo qué pone de luminoso
Jesucristo en mi vida. Pero sin embargo, a ningún padre, a ninguna madre se le ocurre, sin razón verdadera, despertar a su hijo, sino que lo dejan dormir plácidamente. Esto es una forma clave de vivir la vida cristiana y de acompañar para que otro viva la vida cristiana. Hacerle ver que este camino no te va a dar unos resultados inmediatos. Hacer ver que este camino no es que de repente se te solucionen los problemas y todo sea así de sencillo. O hacer ver que en este camino, mirad, hay un hilo conductor en toda la historia de la salvación. Y ese hilo conductor, entre otros, es sencillamente el sufrimiento del justo. Pasar por la experiencia de que he procurado hacer el bien, he procurado buscar al Señor, he procurado dejarme bendecir por Él. Es verdad que tropiezo mucho, que estoy cargado de pecados, pero intento vivir y buscar lo que el Señor espera de mí. Pero parece que ahora el Señor, ante esta circunstancia, ante este mal que ahora de repente encuentro en mi vida, ya sea por una enfermedad, ya sea por un problema serio en la familia, ahora parece que Él no está cumpliendo su parte del trato. O bueno, a lo mejor no está cumpliendo su parte del trato, está como dormido. Bueno, pues tengo que esperar y pedir al Señor en esa oscuridad: Señor, ilumíname, muéstrame el camino. ¿Ves? Luego un niño duerme. Segunda idea que nos dice Santa Teresita y que puede ser para nosotros enseñanza. Junto con dormir, lo propio del niño es jugar, ¿no? En su imaginación se construye un mundo, tampoco vamos a idealizar la infancia, ¿no? Y la imaginación de un niño, ver las cosas en su forma equilibrada. Lo propio es que en ese mundo, pues él se crea pues, su ficción, ¿no? Y a lo mejor hoy se cree que es un gran futbolista, o hoy se cree que es un caballero de la Edad Media. Es su mundo. ¿Qué es la fe, la vida para la vida cristiana a los ojos del mundo? Un juego absurdo. Un juego digno de risa. Un juego digno de que nos digan que somos una especie de tarados, de enfermos mentales. Pues claro, a los ojos del mundo, ¿qué sentido tiene la mortificación, por ejemplo? A los ojos del mundo, ¿qué sentido tiene la penitencia? O si queréis, no hay que ir a lo mejor a los ojos del mundo, ¿qué sentido tiene esta insistencia de la Iglesia en el matrimonio, en la familia? Porque con facilidad nos podrían decir: miren, ustedes son unos trasnochados, ustedes son unos vulgares tradicionalistas que parece que son puro inmovilismo y que no son capaces ustedes de cambiar con el tiempo. Y se obstinan en mantener cosas que ya nadie cree, que ya nadie quiere vivir y que tendrán ustedes que ponerse con los tiempos. Eso está siendo la repercusión, el eco del sínodo que se está viviendo ahora, el sínodo sobre la familia. Pues mirad, es normal que a los ojos del mundo nuestras cosas sean incomprensibles. Es más, es buena señal de que a los ojos del mundo nuestras cosas sean incomprensibles. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque será señal de que las estamos viviendo con alegría, de que las estamos viviendo con verdadera decisión, que las estamos viviendo intensamente. Los primeros cristianos tenían una cosa muy clara. Por ejemplo, tú, después de todo un proceso de catecumenado, a ti realmente no te hablaban del bautismo, de la Eucaristía, hasta ya al final. Es más, te empezaban a hablar de bautismo y de Eucaristía una vez que ya estabas bautizado y habías recibido por primera vez el cuerpo de Cristo. Entonces te explicaban, con pelos y señales, qué es el bautismo, qué es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque entendían ellos que, eso que nos recuerda el Señor en el Evangelio, ¿no? Las perlas no son para los cerdos. Es decir, que para que uno pueda comprender las cosas de la vida cristiana, tiene que estar dentro. Si no estás dentro y tú intentas juzgar desde fuera, en el fondo no vas a comprender nada. En el fondo va a ser como lo que yo podría pensar si me pongo a analizar el juego de un niño. Son cosas de niño, son cosas de su mundo, son cosas de su imaginación. Luego, ciertamente, en ese juego del niño, yo he de aprender que a lo mejor lo que el Señor espera de mí, la voluntad de Dios en mi vida, no es algo que entre en la lógica que yo tengo. Pero
sin embargo es el camino por el que el Señor me invita a caminar, que el Señor me invita a recorrer. ¿Sí? Luego, primera cosa, el niño duerme. Segunda cosa, el niño juega. Tercera cosa, el niño contempla. Bueno, vuelvo a repetir, no quiero yo parecer aquí que haga una exaltación de la infancia, de la niñez, ¿no? Pero es propio de un niño observarlo todo, ¿no? Lo habitual sería que son muy, muy observadores, contemplan y mucho. Aquí ya podemos sacar dos enseñanzas. Primera, si Santa Teresita y en el fondo el Señor nos invitan a un camino de infancia espiritual, en vuestra vida y en la mía, la contemplación no puede ser una cosa que me habla a mí de que era Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, sino que la contemplación tiene que formar parte de mi vida cristiana. Tiene que ser o estar dentro de la columna vertebral de mi búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Y qué es contemplar? Pero a lo mejor yo no soy Santa Teresa, mire usted, no estoy yo en ese grado de mística. Bueno, es muy sencillo. Se trata de que tú, todos los días, permanentemente, te dejes interpelar, cuestionar por los distintos misterios de la vida del Señor. Y eso lo puedo hacer yo cuando rezo el rosario. Y eso lo puedo hacer yo cuando a diario leo la palabra de Dios. Y eso lo hago yo al hilo del ritmo de la liturgia de la Iglesia. Es ponerme delante del Jesús que nace pobre en Belén. Es ponerme delante del Jesús que escoge a sus apóstoles y los llama a un seguimiento, a un verdadero discipulado. Es ponerme yo delante del Señor y sentir que yo también estoy en el lavatorio y que Jesucristo para mí en ese momento tiene un mensaje, tiene y mucho que decirme. Pero claro, yo tengo que hacer ese ejercicio, el ejercicio de contemplar. Decía un teólogo, un gran teólogo del siglo XX, un señor que se llama Karl Rahner, que el cristiano del siglo XXI, estamos en el XXI, luego era como una especie de profecía. Bueno, tiene parte de razón, creo que. El cristiano del siglo XXI o es místico, decía él, o no será cristiano. Fijaos qué importante es eso, ¿eh? Por lo menos yo lo considero muy importante. Pues yo tengo una vida en la que no puede faltar la escucha atenta, profunda de la palabra de Dios. Una vida en la que si he sido introducido me puedo unir a toda esta oración de la Iglesia, que es un verdadero tesoro. Si en mí no hay ese centro de la Eucaristía, en el cual yo de algún modo veo que si está el altar, también está el altar de mi corazón, y tengo que poner en el altar mis peticiones, las peticiones de toda la humanidad, la acción de gracia de toda la humanidad, la alabanza de toda la Iglesia, o eso forma parte de la trama de mi vida, o mi fe, mi vida cristiana, se va diluyendo, se va desvaneciendo, se va apagando. Por eso, fijaos, toda catequesis, toda parroquia, toda comunidad cristiana tiene que ser verdadera escuela de oración. Y de una oración profunda, y de una oración que te ayude a descubrir que la oración litúrgica es el centro de todo, pero que necesita ser educado en una verdadera vivencia de esa oración litúrgica, de la Eucaristía. Ya, como un pequeño paréntesis. Pero sí a veces me da la sensación que me disperso mucho, pero bueno, luego intento conducirlo, ¿eh? Pocas palabras han sido peor interpretadas del Concilio Vaticano II que una que fue la reflexión del Vaticano II sobre cómo participamos en la Eucaristía, fundamentalmente. Es cuando dice el concilio, todo cristiano está llamado a una participación activa en la liturgia. A veces no se ha comprendido muy bien qué significaba esa participación activa. Y es verdad que eso hay que explicarlo y sería largo de explicar. Pero esa participación activa, en primer lugar, no es el único, pero en primer lugar es que yo interiormente, espiritualmente, viva en consonancia de lo que allí se está celebrando, en consonancia de lo que allí se está viviendo. ¿Se sigue? Pero mirad, os decía, el niño contempla, estamos llamados a la contemplación.
Segundo paso, contempla y está muy atento a nosotros. Mira, cuando eres sacerdote, bueno, todos lo hemos experimentado, ¿no? Una típica cuestión que suele salir cuando acompañas a las personas, ¿no? Cuando tratas con la familia, es que te vienen a decir, dicen, mire, en casa procuramos vivir la fe. En casa pues hemos transmitido la fe y hemos procurado sembrarla en el corazón de nuestros hijos. Y fíjese, pues no quieren saber nada de iglesia, no quieren saber nada de Dios. Por eso tiene muchas lecturas, o podríamos hacer muchas lecturas. Una es sencillamente que a veces tú siembras y lo normal es que no veas los frutos. Otra lectura es que tú has sembrado y está luego la libertad de la persona, que a lo mejor por la circunstancia que sea o por la disposición que sea, pues ha sido sorda o aparentemente sorda a ese testimonio continuo, constante que tú le has ido dando. Pero otra lectura, que a veces nos cuesta hacer, es que tú llegas a preguntarte y decirte, mira, sí, pero no cargues las tintas en tu hijo únicamente. Piensa tú si verdaderamente esa fe que crees tener, que crees vivir, es auténtica, es verdadera, o si queréis, es realmente atractiva para esa persona. Porque te han estado observando, te han estado contemplando en lo que es tu vida. Y a lo mejor puede que tú la consideres muy luminosa, muy central en tu vida, y no sea tanto. Pero claro, ahí también uno tiene que hacer como un ejercicio, como un esfuerzo de examen de conciencia y preguntarte, bueno, esto se transmite no por palabras, no por discursos, sino al hilo de la misma vida. A lo mejor es que la fe no estaba iluminando tanto mi vida como yo pensaba. Pensad, mirad, que hay una cosa clave. Si hay algo que, por ejemplo, nuestra sociedad en la que vivimos, hay dos palabras, tres, vamos a poner tres, que están especialmente desterradas de nuestra sociedad. Que si tú las usas, bueno, te puede caer la más grande. Ya nadie la usa, no aparecen en los medios. Las tres palabras son pecado, nadie habla de pecado, autoridad y tradición. O sea, si tú usas tres palabras, eres políticamente incorrecto. O sea, tan sencillo como eso. Pues mirad, vamos con una de ellas, la palabra autoridad. ¿Se puede ejercer, vivir una paternidad, una maternidad, es decir, ser padre, ser madre, sin autoridad? ¿Se puede construir una relación de maestro-alumno o de catequista-catequizando sin autoridad? Difícilmente no. No se podría construir. Pero ahora bien, en esta relación de autoridad, llámese hijo-padre, alumno-maestro, catequista-niño de catequesis, joven de catequesis, no es solamente que yo diga cómo están los jóvenes, cómo están los niños, qué sociedad vivimos, sino que también conviene que si yo soy padre o madre, si soy catequista, si soy alumno, piense, considere que esa relación de autoridad yo tengo que justificarla, yo tengo que ganármela. Y la forma que tengo de justificarla, de ganarla, es que despierte en el niño, en el alumno o en el catequizando, que despierte pues una admiración, porque perciba en mí que hay autenticidad, que mi vida se construye sobre verdaderos valores, o si queréis mejor todavía, que mi vida está construida sobre verdaderas virtudes, las virtudes cristianas. Puede que a lo mejor yo no termine de comprender que la autoridad no es solamente que yo sea una especie de Pepito Grillo machacón que esté todo el día prohibiendo. Eso no es una verdadera autoridad, sino que es eso, suscitar, despertar esa atracción por la cual el niño o el alumno digan, oye, yo descubro en esta persona, no sé ponerle nombre, pero en esta persona descubro algo auténtico, verdadero. Y a lo mejor eso auténtico, verdadero que yo he descubierto es honestidad, es humildad, o si queréis, sencillamente, un ejemplo de honradez.
otro día leí un libro de unos profesores de la Universidad Complutense, hablando de virtudes. Yo no sé cómo está la Universidad Complutense, pero los frutos que últimamente vemos no son muy halagüeños. Pero bueno, me imagino que habrá de todo. Pues uno de esos profesores de la Universidad Complutense, de la Facultad de Pedagogía, dice: es que hemos olvidado determinadas virtudes. Y él, dentro de las virtudes que tienen que brillar en un profesor, pone algo que, bueno, no es una virtud propiamente, pero uno no se imaginaría que un profesor hable de que eso sea importante, y habla de la elegancia. Eso de que tienes que ir a clase hecho un dandy. No, él se refería a la elegancia de que cuando uno hace las cosas bien, de que cuando uno es atento con un alumno, de que cuando uno procura ser ordenado, normalmente eso es elegante, es bello. Bueno, pues mirad, la autoridad suscita ese interés, pero claro, ese interés es porque hemos sido contemplados. Resumo. ¿Qué nos ha enseñado Santa Teresa sobre la infancia? ¿Qué podemos aprender? He dicho, el niño duerme, el niño juega, el niño contempla. Luego, en el fondo, de la mano de Teresa de Lisieux, hemos descubierto pues 3 cosas básicas para vivir nuestra fe. Una, no esperar resultados inmediatos. No ir con la lógica de este mundo. Descubrir que la lógica del reino de Dios tiene mucho de paciencia, de tesón, de que me deje acompañar para que siga avanzando, para que siga caminando. ¿Sí? Segunda, que no son mis ideales, mis proyectos, sino los ideales y los proyectos, la voluntad de Jesucristo. Y esa voluntad de Jesucristo en mi vida, a lo mejor, a los ojos incluso puede que de tu marido o de tu hijo sea algo para reírse de ello, sea algo incomprensible, pero sin embargo para mí es lo que el Señor espera de mí. Y tercero, contemplar, es decir, que yo me deje interpelar, que yo me deje, eso, denunciar como si fuera un profeta, realmente es profeta también, por la palabra de Dios, por Jesucristo. ¿Veis? Todo eso lo podemos aprender de la infancia, entendida desde esa máxima, ¿no? Acoger a este niño, a este en concreto. Ahora bien, ¿cuáles son los grandes retos de una catequesis de infancia? ¿De qué se trata? ¿No? Mirad, yo lo suelo repetir mucho, y ahora cuando yo lo diga podéis decir, bueno, pero eso es muy mínimo. La catequesis con los niños tiene que tener otros objetivos. Y tiene que haber otros objetivos porque esos son demasiado concretos, demasiado particulares. Pero en el fondo ni son tan concretos ni son tan particulares. Primer objetivo de una catequesis de niños: hábito de misa el domingo. Es decir, los cristianos somos los que celebramos el domingo. Ya debemos a Juan Pablo II, ¿verdad?, esa carta preciosa, que, bueno, no sé hasta qué punto la hicimos nuestra, Dies Domini, sobre el significado profundo y la espiritualidad que tiene el domingo. Llámese víspera de domingo, llámese domingo, ¿se entiende? Es decir, los cristianos somos los que celebramos la resurrección de Jesucristo. Los que queremos entender toda la semana, de lunes a sábado, desde esa experiencia de encuentro con Cristo resucitado. Pero, fijaos, los que queremos poner a la Eucaristía en el centro de nuestra vida. Luego, claro, suscitar, generar un hábito de misa el domingo, me diréis, bueno, es que eso no depende de nosotros, toma ya. Es que eso depende de los padres. Que los padres inculquen, que los padres acompañen, que los padres lleven a su hijo a misa. Aquí podrían suscitarse varios debates. Primer debate, misa de niños sí, misa de niños no. No vamos a entrar en ese debate. Otro debate, lo típico de hasta qué punto no es contraproducente, porque a veces lo de la misa del domingo es como el desembarco de Normandía, ¿no? Llegan los padres, yo no sé aquí, pero en otro sitio es tal cual, lo estoy explicando. Llegan los padres, sueltan al niño, el niño entra en misa y el padre se va, el padre y la madre. Luego vuelven, lo recogen. Claro, uno dice, ya de antemano, esto, pues el Señor que se encargue, porque no pinta muy bien, claro. Porque si mi padre me lleva esto y él no participa, ya
no debe ser esto muy importante. O me están diciendo, de forma subliminal, pero clarísima, me están diciendo, mira, aguanta el chaparrón de este curso, aguanta estos meses, que esto es una cosa que hay que pasar, un trámite que hay que pasar y punto. Pero fijaos, ¿de qué se trata? Pues de que vuestra tarea, como la tarea nuestra de los sacerdotes, es que ese niño está puesto en nuestras manos. Ese niño lo ha puesto Jesucristo en nuestras manos. Nosotros somos los labios de Jesucristo para ese niño. Posiblemente el mensaje más importante que ese niño va a recibir en su vida es el que le transmitís vosotros. Normalmente, y eso con una probabilidad de un 99,99%, van a tener siempre de vosotros el recuerdo entrañable, pero no entrañable porque de su catequista. Y pasarán los años y os mirarán con admiración. Y eso no porque hayáis sido muy simpáticos o muy cariñosos, que también, sino porque en el fondo le habéis transmitido ese mensaje tan importante del que hablaba antes, que es el mensaje más importante de sus vidas. Pero claro, hay que generar, que crear cauces para implicar a los padres. Para que los padres puedan también ellos participar de esa experiencia. Y en esto, mirad, pues hay que señalar un listón, como si esto fuera el salto ese del atletismo, ¿no? Salto de altura, ¿no? Sí, eso sí, salto de altura. Pues es difícil señalar un listón, porque algunos es que, mire usted, ya el listón es que han permitido que su hijo venga a catequesis. Y otros podemos poner el listón muy alto, pero que tenemos que tener esa preocupación clarísima de que con ocasión del acercamiento de los niños sea ocasión de anuncio, de propuesta de fe a esos padres, eso es claro. De intentar involucrarlos, eso es claro. De intentar acercarnos a ellos y descubrirles y hacerles ver la grandeza, ¿verdad? La belleza de la paternidad, de la maternidad, eso es claro. Claro, conviene que esta dimensión en ningún momento la olvidemos. Vuelvo a lo que os decía al principio. A veces, pues bueno, el listón tiene que estar muy bajo, porque es que, mire, ya es bastante que por lo menos los traigan. Hemos intentado inventar reuniones, hemos intentado proponerles cosas, no avanzan. Pero que tengamos siempre la meta clara, la meta a la que queremos llegar, eso es importantísimo. Es verdad que todos pues decimos, es que hay que empezar por la familia. Por supuesto que sí. Es que la familia es verdadera iglesia doméstica y hay que sanar los matrimonios, hay que curar la familia. Por supuesto que sí, pero ahora no quiero yo pecar de simplista. Pero ahora lo más inmediato, lo que más nos atañe es que tenemos un grupo de niños, ya hemos empezado con ellos este curso. Y que a lo mejor pues esos padres pues viven al margen, son los destinatarios de esa evangelización. Luego, a ver qué originalidad se me va ocurriendo para proponerles, pues eso que os decía antes, verdadero anuncio, verdadera propuesta, o por lo menos, como mínimo, que ellos puedan llegar a sentirse interpelados. Claro, hábito de misa el domingo, también más que nunca, es que el niño perciba que esto no es una asociación de francotiradores que se reúnen de vez en cuando, una vez a la semana, ¿no? Pensad que a veces somos muy penosos. Pensad que alguien que no tenga nada, que no sepa nada de cristianismo, ¿no? Que no sepa nada de iglesia, entrar en alguna de nuestras iglesias un domingo. A veces no damos esa sensación, pero otras damos una sensación bastante pobre, triste, ¿no? Pensad que no sabe nada, no tiene ningún tipo de prejuicio, ni bueno ni malo. Entra y ve allí gente dispersa y dice, bueno, pues esto será que algún tipo de parentesco tendrán, pero poco más, poco más. Luego, ese niño está esperando que encontrar no solamente el rostro del cura, el rostro del sacerdote, el rostro del catequista, el rostro de esta persona que ya él ha visto que es muy religiosa, sino el rostro de una comunidad cristiana, el rostro de un grupo de verdaderos seguidores del Señor. ¿Se ve esto? Luego, primera cuestión, el hábito de misa el domingo, pero con todo lo que ello implica. Segunda cuestión, decía, sabéis que
A mí hay una expresión que me gusta mucho. El catecismo se lo encargó Juan Pablo II a un grupo de cardenales y a su vez los cardenales a un grupo de obispos. Entonces, cuando empezaron a hacer el catecismo, se dieron cuenta, el catecismo de la Iglesia Católica, se dieron cuenta que había que poner a alguien que hiciera como de redactor, ¿no? En definitiva, eso que se suele decir, que hiciera de negro, para que, claro, cada parte no fuera de su padre y de su madre, ¿no? Sino que se notara que todo tenía más o menos un mismo tono, ¿no? Que no era una especie de enciclopedia en la que cada uno ha escrito su libro y ya está, sino que se le diera una forma común. Y eso se lo encargaron al por aquel entonces, era un profesor de teología que se llamaba Seymour, Christoph Seymour, que ahora es arzobispo de Viena. Pues él tiene una expresión muy bonita que a mí me gusta usar mucho, que es la siguiente, y es que hay que evangelizar la memoria. Es decir, evangelizar hay que evangelizar a toda la persona, ¿sí? Fundamentalmente hay que llegar al corazón de la persona, que la persona llegue a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, y eso es filipenses. Pero fijaos, si la persona es corazón, es entendimiento, también es memoria. Luego, ¿qué significa evangelizar la memoria? Pues que alguien se haya encargado de dejar en mí una serie de elementos en mi memoria que son los que me identifican como cristiano. Y me identifican como cristiano porque son los modelos de toda oración. Y me identifican como cristiano porque son la síntesis, el resumen de lo que es una vida en Cristo. Y eso se llama mandamientos y bienaventuranza. Y porque son los elementos por los cuales yo sé que Jesucristo se hace cercano y me ayuda en mi vida y me bendice con los distintos dedos de su mano. Y eso se llama sacramento. Luego, fijaos, es una tarea importantísima en una catequesis de infancia cuidar la memoria. No quiero parecer un de estos de la ESO. Potenciar la memoria, ¿en qué sentido? En dejar en ese niño ese bagaje de elementos que a él lo van a identificar siempre con la fe, con Jesucristo. Aunque aparentemente diga que no cree, aunque aparentemente diga que él pasa de Dios. Pero si lo hemos dejado eso, posiblemente a lo mejor una cosa es lo que te diga y otra cosa es el Ave María que rece por la noche antes de dormir. Y esto es clave. Desgraciadamente a veces en la historia, bueno, no, desgraciadamente no, porque esa es la historia. En la historia a veces como el péndulo, ¿no? Hemos pasado de unos años en los que se desprestigiaba mucho la memoria. Y por ejemplo en catequesis todo giraba en torno a lo que se conocía como una catequesis de la experiencia, que está muy bien, pero hacía que se olvidasen otras cosas. Ahora, pues parece que como de forma necesaria estamos recuperando la memoria. ¿Por qué hace falta? Porque, vuelvo a repetir, tú necesitas que también tu memoria sea evangelizada. Aplicación de esto a nuestra vida. Mirad, no hay nada más constante en la historia de la salvación que el hacer memoria. El hacer memoria de que mi vida también es historia de salvación. El que yo pueda ver que en determinados momentos, a lo mejor en el momento concreto pasó desapercibido, pero luego he mirado a mi vida y he descubierto que en determinados momentos, por circunstancias, por personas, por lo que sea, el Señor ha estado grande conmigo. Y está especialmente cercano. De tal manera eso es importante, esta memoria en la fe. Cuando viene una turbulencia en mi vida, cuando viene una dificultad, yo miro para atrás, no porque me guste vivir del pasado, ni muchísimo menos porque sea de esos que dicen cualquier tiempo pasado fue mejor, pero porque he aprendido a hacer memoria de la fe, porque comprendo mi vida como historia de la salvación. Al hacer memoria, yo descubro que si el Señor me ha acompañado, ahora también me va a acompañar, ahora también me sigue acompañando. Luego esto es vital, ¿no? Es fundamental, ¿no? El aprender a hacer esta memoria de la fe. O si queréis, el no olvidar nunca el amor primero, que es el amor de Jesucristo. Luego, hábito de misa el domingo, la memoria. Tercero, dicen los expertos que esto se llamaría, las personas que entiendan estas cosas, ¿no?
una sana piedad litúrgica. ¿Qué significa una sana piedad litúrgica? Bueno, lo de sana lo ponen porque a veces hemos hecho en la iglesia muchas cosas ñoñas, ¿no? O pelín ñoñas. Entonces conviene, de la ñoñez conviene huir. ¿Una piedad litúrgica qué es? Pues algo tan sencillo como esto. Que tú hayas suscitado en el niño, hayas despertado al niño en una actitud de silencio para que pueda escuchar la palabra de Dios. Que en esa actitud de silencio tú lo hayas ayudado a descubrir que ya está llamado a interiorizar lo que está escuchando, lo que se está proclamando. Que él sepa cómo hay un lugar en la iglesia que se llama sagrario, en el cual él debe hacer esa visita, recogerse y hablar de corazón a corazón con el Señor que está en el sagrario. Y que él sepa, o él haya ido percibiendo, a lo mejor no con estos nombres que yo estoy usando, que él haya ido percibiendo que, ciertamente, yo necesito rezar con mi cuerpo, y con mi cuerpo me expreso, y por eso sé hacer una genuflexión, y por eso sé ante el sagrario recogerme de rodillas, y sé expresar esa oración cuando estoy participando de la misa. ¿Por qué? Pues porque yo he sido invitado a esa sana piedad litúrgica. Mucho ganaremos, si lo decía antes, ¿no? Pero me gusta a mí repetirlo. Mucho ganaremos si aprendemos a hacer de nuestra catequesis verdadera escuela de oración. ¿Sí? Resumo. ¿Cuáles son los grandes objetivos? Hábito de misa el domingo, es decir, lo central del domingo de la Eucaristía para un cristiano. Ella es, lo dijo el concilio, fuente y culmen de la vida cristiana. A ella tiende todo, de ella parte todo. Segunda cuestión, la memoria. Tercera cuestión, pues, una verdadera piedad litúrgica, una sana piedad litúrgica. Pero fijaos, voy a añadir otra idea y ya con eso prácticamente acabaría. Y bueno, voy a intentar ya conectar con lo que sería una catequesis ya en la adolescencia o en la juventud. Primera, transmitir la fe, ser catequista, o en el fondo esta tarea apasionante de prestar nuestros labios, de ser llamado a la catequesis, tiene que ayudarnos o tiene que servirnos a nosotros el descubrir que la catequesis o es enseñanza del todo de la vida cristiana o no es catequesis. Ser catequista no es ser un maestro de religión. Ser catequista, fijaos que antes he ensalzado la memoria, Ser catequista o el paradigma o el modelo de la catequesis no es solamente que el niño aprenda unas cosas de memoria, sino que es introducirte al todo de la vida cristiana. Por eso vosotros actuáis prestándole vuestros labios a Cristo. Eso está claro. Os ha llamado Jesucristo, aunque aparentemente fue el cura el que me llamó, que no había catequista, que no sé cuánto, y aquí llevo ya 40 años. Te llamo Jesucristo. Vuestra tarea también es, de algún modo, de representante de toda la parroquia, de toda la comunidad cristiana. Es evidente que toda la parroquia no va a ir a dar catequesis, no tenemos salones para hacer eso, ¿verdad? O una especie de aula en la cual todo fuera lugar para el maestro y 4 o 5 niños. Pero que en vuestra tarea el origen y la meta es que ese niño o ese adolescente puedan sentirse ellos integrados en el seno de una familia, en el seno de una comunidad. Esto es clave, esto es vital, esto es especialmente necesario. Por eso si no hay parroquia, si no hay comunidad, si no hay núcleo, pues difícilmente. Este ejemplo que voy a poner ahora lo pongo yo muchas veces, a lo mejor lo puse la otra vez. Típico debate nuestro cuando hay una reunión de arciprestales, ¿sí? Aparte de cómo nos sustituimos en vacaciones, ¿sí? Si hay actos penitenciales, ¿sí? Típico debate, ahí está el obispo presente, ¿verdad? Donde hay 2 o 3 curas reunidos, ahí está presente el obispo. Típico debate nuestro en una reunión. Bueno, la confirmación, se confirman y se van, ¿no? Suele ser algo bastante universal. Ahí está el chiste de los murciélagos, la versión del chiste de los murciélagos en las palomas,
de que quiere echar los murciélagos a la sala de la parroquia y los confirma y se van, ¿no? Eso ya no lo sé. Mira, en ese debate podemos empezar a decir, los jóvenes como están, no han entendido nada, es como el que intenta hablarle una pared, esperamos que a lo mejor algo hayan pillado. Bueno, muy bien, y tiene mucha parte de verdad ese debate. Pero, oye, también tenemos que empezar nosotros a cuestionarnos y a preguntarnos y decir, oye, ¿le hemos ofrecido un lugar en el que sentirse acogido? ¿Han encontrado un lugar en el que, como meta de este camino quizá más intenso, pues de preparación a un sacramento o de fortalecimiento de la fe, pueda presentarse un grupo humano, llámese iglesia, en el cual ellos puedan vivir su fe? ¿O no han encontrado nada? ¿O han encontrado algo como muy disperso? Por eso, mirad, me gusta repetir mucho esta idea. Una clave para que nuestra catequesis funcione, o una meta a la que queremos llegar, es desescolarizar nuestra catequesis. Es decir, no es que tenga yo nada contra la escuela, ni muchísimo menos, contra la enseñanza religiosa escolar, ni muchísimo menos. Creo que es necesario lo siguiente. Pero no puede ser el esquema de 1 hora a la semana. En 1 hora a la semana, ¿hasta qué punto tú de verdad ayudas a ese niño a introducirse en el todo de la vida cristiana? Claro, me diréis, pero bueno, ¿y eso ahora cómo empezamos a hacerlo? O ya lo estamos haciendo, pero en esto conviene que uno no olvide que señalamos metas, que señalamos a dónde queremos ir y tener la humildad de descubrir pues que no nos tocará a nosotros, o que a lo mejor no podemos llegar de un día para otro, pero que es clave, esa desescolarización está clara. Siguiente cosa, y ya sí que termino. Hay una persona que yo admiro mucho, dice, antes he hablado de un termómetro, ¿no?, de la vida cristiana, y lo poníamos en el ser evangelizador, en el ardor misionero. Dice esta persona, hay una expresión clarísima de que una catequesis tiende a ser cada vez más auténtica, más verdadera, si también sabe educar y enseñar en el ocio, en el tiempo libre. Fijaos, puede parecer así una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, bueno, este cura viene a decirnos que no nos dediquemos aquí al ocio y al tiempo libre. Pero es la siguiente clave. Si uno tiene un estilo de vida, un estilo de diversión, de ocio y de tiempo libre, entendido desde la Iglesia, desde Jesucristo, es señal de que hay toda una vida, que hay toda una vida de fondo. Luego, una señal muy clara de que nuestra catequesis tiende, camina, va hacia esa catequesis que es enseñanza del todo de la vida cristiana, que tiene una parroquia, una comunidad cristiana como origen, como meta. Una señal muy clara es que el niño, el joven o el adolescente entiendan que hay una forma de divertirse desde Cristo. Que hay una forma de divertirse, antes me explicaba don Juan, que compró una máquina de cine en Almodóvar, ¿no? Me ha explicado antes. Pues mira, no que esto no quiere decir que ahora nos dediquemos a montar cine, ¿se entiende? Pero que si yo educo para el todo de la vida cristiana, como un termómetro o una expresión, es que yo también sé divertirme desde esta óptica. Y eso no quiere decir que juego un partido de fútbol y rezo el rosario al mismo tiempo, no. Sino que se trata de que yo entienda mi vida desde Jesucristo, y Jesucristo no sea esa parcela sentimental de la que de vez en cuando me acuerdo, sino que sea quien realmente dé luz, color a toda mi vida. Vuelvo a lo de la meta. Nosotros señalamos la meta, queremos encauzarnos, ir hacia esa meta, y luego pues nos toca poner lo que esté de nuestra parte, pero también pasar por la experiencia de ser humilde y descubrir pues, que a lo mejor yo no puedo llegar yo, no puedo cambiarlo todo. El ejemplo que yo muchas veces pongo, ¿no? Uno, como por ejemplo San Ignacio de Antioquía, yo considero que el martirio es un regalo de Dios, ¿sí? Si el Señor me lo concede, pues yo le doy la gracia, pero yo no quiero morir mártir de una madre de niño de primera comunión. Pues yo voy y le digo a la madre de niño de primera comunión, mira, como he escuchado al cura de Almodóvar, vamos a cambiar esto un poco. Entonces va a traer al niño no 1 hora,
¿no? Si me va a traerlo hoy, pasado mañana y el domingo. Y el domingo después de mí se va a quedar. Posiblemente esa madre se tirara a mi yugular y me acabe conmigo en un minuto. ¿Entender? Pero sí que queremos llegar a la meta y que pongamos lo que esté de nuestra parte para poder llegar a esa meta. ¿Vale? Yo, si os parece, me callo ya. ¿Sí? Y ahora si queréis hacer alguna pregunta o si queréis podemos hacer un diálogo en el sentido de lo que hablemos, que podemos hablar todos, pero en plan un poco ordenado. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario o sencillamente decir, mira, no estoy